Bien, eh, muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a la segunda ponencia de este primer día del Congreso Internacional de Análisis de Negocio. Mi nombre es Andrei Soriano, miembro del equipo organizador, y esta tarde tengo el agrado de presentar a Gabriel Almeida con el tema El análisis de negocio y la agilidad trabajando juntos, un enfoque actual clave para el éxito de las organizaciones. Bueno, a continuación hablaré un poco sobre Gabriel. Se especializa en el desarrollo de programas de educación en análisis de negocio e implementación de prácticas de análisis de negocio en organizaciones. Tiene amplia experiencia en desarrollo de sistemas bancarios, consultor en el desarrollo de sistemas en empresas de tecnologías de información, fundador y primer presidente del Capítulo México del Instituto Internacional de Análisis de Negocio y actual vicepresidente de Desarrollo Profesional del Capítulo México del IVA. Bueno, Gabriel tiene como principal objetivo profesional el difundir y promocionar el análisis de negocio como una nueva especialidad y o profesión a nivel internacional. Sin más que decir, le doy el pase a Gabriel. Muy bien, muchas gracias, Andrei. Muy amable por esta invitación. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Permítame compartirles mi presentación. Ahí ya ven mi presentación todos. Sí, ya se ve perfectamente, Gabriel. Ok. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta introducción, Andrei. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Gabriel Almeida. Y bueno, pues antes que nada agradezco al capítulo Perú del Instituto Internacional de Análisis de Negocio por esta invitación a platicar un poco sobre lo que es el análisis de negocio y la agilidad trabajando juntos, el cual es un enfoque que pues está tomando mucha fuerza y está siendo clave para el éxito en las organizaciones. Y bueno, para esto pues vamos a ver esta presentación que traigo aquí preparada. Y pues lo que quisiera transmitirles en esta presentación es un poco algunos datos, algunas información del contexto actual. También recordar un poco el tema de la agilidad, los principios ágiles, también ver los conceptos de análisis de negocio que guían precisamente esta práctica de análisis de negocio. Y por último, un tema de dónde convergen estas dos disciplinas, porque creo que a muchos de nosotros nos ha tocado ver que a lo largo del camino, en los proyectos en los que hemos participado, pues de repente nos enfrentamos a hechos donde hay empresas donde ya están metiendo con mucha fuerza las prácticas ágiles, más sin embargo hay algunas cuestiones que no encajan, ¿no? Que todavía necesitan estar afinadas con respecto al resto de la organización. Entonces vamos a ver particularmente el caso del análisis de negocio, cómo podemos hacerlo encajar, ¿verdad? Cómo pueden colaborar juntas estas dos disciplinas. Todo esto bajo el marco pues de la práctica desde el punto de vista del Instituto Internacional del Análisis de Negocio, que está sustentado en lo que se conoce como la extensión ágil al cuerpo de conocimientos del análisis de negocio, que es el BABUC. ¿Ok? Entonces, veamos pues algunos datos del contexto actual. Creo que muchos de nosotros sabemos que hay una tendencia muy fuerte en las últimas fechas de los enfoques ágiles a varias disciplinas, no necesariamente al tema del desarrollo de software, ¿verdad? Pero hablando del desarrollo de software, el entorno de TI, pues ya tiene algunos años en que surge con el manifiesto ágil en el 2001, y a la fecha pues ya se ha convertido en una de las tendencias más fuertes en la parte de TI, y es tan fuerte que esas ideas del manifiesto ágil en general se han extendido más allá del desarrollo de software. Y pues el efecto que ha tenido esto es que muchas disciplinas han evolucionado para soportar esas ideas
Y ejemplo de ello es que hay algunas empresas de tipo de marketing o de bufetes de abogados, de arquitectura, consultoría, desarrollo de productos, etcétera, y de otros varios dominios, ¿verdad?, que han adoptado pues esas disciplinas. Y bueno, hablando del análisis de negocio, pues muchas áreas de negocio se han visto afectadas también por esas ideas, y es por eso que el análisis de negocio también ha tenido que evolucionar y soportar esta forma de trabajo. De ahí que pues nace lo que se conoce como el análisis de negocio ágil. Y bueno, pues para darle contexto a esta plática, vamos a ver algunas cifras, que pues estas son de la encuesta salarial del 2020 realizada por el Instituto Internacional de Análisis de Negocio, donde de manera interesante se ve que pues la mayoría de los profesionales de análisis de negocio encuestados en esta encuesta que se hizo, han practicado ya enfoques ágiles. El 72% de ellos han practicado enfoques ágiles. Particularmente ya las áreas de mayor crecimiento a este respecto pues son las áreas de tecnologías de información, seguidas de las áreas de administración de procesos de negocio, las áreas de administración de proyectos, lo que es la propiedad de productos y por último lo que es la gestión del cambio, ¿no? Y también de manera interesante se ha visto un incremento del 2017 al 2020 de un 22% en la práctica de estas metodologías o de estas prácticas ágiles. También me gustaría compartirles esta otra información de una conocida analista de negocios que es investigadora, escritora y también panelista en muchas es conferencista en muchos otros congresos, que es Angela Wick, y que en el año del 2019 levantó también una encuesta donde obtuvo estos interesantes resultados. También en el tema de la industria, pues el mayor peso estuvo en el sector financiero, en el sector de seguros, seguida del sector de telecomunicaciones y de tecnología, y por último los sectores de consultoría. Alrededor de esta encuesta que ella hace, particularmente estamos hablando aquí, sin olvidar que estamos hablando del tema del análisis de negocio combinado con las prácticas ágiles. ¿Ok? Todo esto va a ser alrededor de esto. Entonces encuestaron varios roles y 97% de ellos, de estas personas encuestadas en esos diferentes roles, están usando ya enfoques ágiles. Entonces se darán cuenta, hay un gran interés. Ya puede decirse que ya dejó de ser tendencia, ya es un hecho, ¿no? Que los enfoques ágiles están en todos lados y particularmente en el análisis de negocio está ya muy inmerso, ¿no? También 69% de los encuestados reportaron que ya sea en toda la organización o en parte de la organización, se han sentido muy bien con estos enfoques ágiles, ¿sí? En la práctica de estos enfoques ágiles en general. El 83% de esos mismos encuestados se han sentido muy bien con las prácticas ágiles y han visto que tienen un impacto positivo en sus organizaciones. También algo relevante es el entrenamiento, lo que es la parte de la formación o el entrenamiento formal, tanto de los analistas de negocio como el otro rol clave dentro de todo lo que es esta práctica del análisis de negocio ágil, que es el product owner o el dueño de producto. Y en concreto, esta capacitación formal y orientada a roles específicos, pues también ha creado una fuerte relación que ha hecho que tengan mejores resultados, pues básicamente en todos los niveles que tienen que ver con lo que es el agilismo, ¿no? O la parte ágil. También algo relevante que hay que rescatar de este estudio que hizo Angela Wick es que los mejores resultados estuvieron en aquellos equipos que tuvieron
analistas de negocio dedicados al 100%, siendo que algunos otros que no tuvieron analistas de negocio dedicados, pues no tuvieron los mismos resultados, ¿sí? Entonces, bueno, esto se los comparto nada más también para que lo tengan de reflexión, ahora que vean en sus equipos el implementar estas metodologías ágiles si es el caso, ¿no? Muy bien. Pues siguiendo con este tema y viendo un poco pues, las bases de lo que es la agilidad, vamos a recordar que la agilidad no es una metodología. Muchas veces hablamos de metodologías, pero no es una metodología. Metodología es aquello que prescribe o te dicta cómo va a hacer algo, ¿no? Y esto no es una metodología, sino es una mentalidad, un mindset, una forma de pensar acerca de cómo se va a realizar el trabajo, ¿sí? No es un conjunto de prácticas y técnicas, etcétera, no. Esto es una forma de pensar, es una mentalidad, algo que debemos de traer en mente todo el tiempo. Y eso, pues, se hace a través de ciertos valores y principios que explican, pues, cómo las ideas y actitudes que vamos a adoptar ante alguna situación. Eso es lo que se conoce como el mindset o la mentalidad ágil. ¿Y qué ideas y principios son esos? Está basados en valores, ¿qué valores y principios? Pues son los valores, son por ejemplo, respeto por las personas. Algo muy importante y muy particular es el enfoque al cliente. Esto lo vamos a ver constantemente. La maximización del valor, siempre pensar en el valor, todo es de valor y más con frecuencia también lo vamos a estar viendo más adelante. El esquema de colaboración, ¿sí? El enfoque de todo un equipo hacia un mismo fin, el aprendizaje continuo y pues el tener valor o coraje para enfrentar ciertas situaciones que se van a presentar, sobre todo en nuestros enfoques. ¿Bajo qué principios se ejecuta la agilidad? Pues uno de ellos, que es muy relevante y muy importante, de los drivers más, se puede decir, que guían todo lo que es la agilidad, es la entrega de valor rápida y constante o consistente, ¿sí? Creo que a muchos de nosotros nos hemos tenido escenarios en donde en nuestros proyectos, nuestros usuarios, pues se inquietan, ¿verdad? Cuando tenemos proyectos que duran 1 año, 2 años, pues cuando el usuario no ve resultados se empieza a poner nervioso, ¿no? Entonces, incluso para todos no es sano, no es bueno ver el resultado al final porque luego nos llevamos sorpresas. Entonces, la entrega de valor rápida y constante es una de las cosas que cambian considerablemente el enfoque de lo que es la agilidad. Colaborar con valentía, siempre colaborar y poner las cosas sobre la mesa como son. Iterar para aprender. Este es un esquema muy importante de lo que es la experimentación y el aprendizaje, ¿sí? O sea, experimentar para aprender y en la siguiente iteración, ese aprendizaje, ¿verdad? Incorporarlo a las siguientes iteraciones para mejorar lo que estamos haciendo. Simplificar para evitar el desperdicio, es otra de las cuestiones que busca la agilidad. Muchas veces se confunde con prácticamente eliminar todo proceso, pero no es eso. Simplemente es quitar todo aquello que realmente no tiene valor, ¿no? Si hay algo que agrega valor, ahí debe quedar. Si no lo hay que pensar en eliminarlo, ¿no? Considerar el contexto y adaptarse. Otro de los drivers importantes en la agilidad es el cambio. No hay un proyecto que no cambie, por lo tanto hay que tener en cuenta que el contexto puede estar cambiando y tenemos que estarnos adaptando constantemente. Reflexionar sobre la retroalimentación, aprender de ella, ¿verdad? Y adaptar no solo el producto que estamos fabricando, sino también el proceso que estamos siguiendo para fabricar el producto. Y finalmente, producir los productos con la más alta calidad. Estas son algunas de las cuestiones
o lineamientos, principios y valores de la agilidad. Veamos ahora lo que tiene que ver con el análisis de negocio. Podríamos decir, vamos a ver la definición primeramente. La definición de análisis de negocio dice que es la práctica que permite realizar cambios en una organización mediante la definición de necesidades y la recomendación de soluciones que brinden valor a las partes interesadas. Esto tiene mucho fondo. Porque esta práctica que permite realizar cambios en una organización parte de definición de necesidades. Y para definir una necesidad, lo primero que tenemos que hacer es comprender perfectamente esa necesidad. Y esa es una de las cosas que muchas veces crea problemas en los proyectos. No tenemos clara la necesidad y ya estamos construyendo el producto. Ya estamos tirando código. Los que fuimos programadores en el pasado, todavía no escuchábamos, todavía no terminábamos de escuchar a nuestro usuario y ya estábamos escribiendo el programa, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas, o lo que sugiere esta práctica del análisis de negocio es primero entender la necesidad, definirla perfectamente, y entonces ahora sí, hacer los cambios necesarios en la organización, recomendando soluciones. Muchas veces una necesidad se puede resolver de muchas formas, entonces recomendar una solución o más que pueda brindar el valor que las partes interesadas están buscando. Y bueno, esta definición es la que viene en el Bábuc, algunos de ustedes seguramente la conocerán. Y luego tenemos algo que se llama el Business Analysis Core Concept Model, que es el modelo de conceptos de análisis de negocio, que es prácticamente, podríamos decir que es el equivalente a la mentalidad o los principios de mentalidad, en este caso de análisis. ¿Por qué? Porque está basado en 6 conceptos y esos 6 conceptos básicamente le dan un marco de referencia al analista para no perder de vista cada vez que hace un análisis. Uno de ellos es el cambio, que es aquellas acciones que vamos a tener que emprender para transformar algo, lo que nos estén pidiendo, en respuesta a algo que nos están solicitando, a una necesidad. La otra que tenemos que tener presente es que es la necesidad, que es el problema o la oportunidad que debemos de abordar. El problema que la organización quiere cambiar o la oportunidad, puede ser una oportunidad de negocio, puede ser una oportunidad de salir con un nuevo producto o servicio y que se tiene que abordar. Luego tenemos el otro concepto, que es el de solución, que es la manera específica de satisfacer una o más necesidades dentro de un contexto. Esto último es muy importante, porque el contexto, y lo vamos a ver más adelante, puesto que es otro de los conceptos que deben estar presentes siempre, el contexto nos delimita hasta dónde debemos llegar, cuál va a ser la visión que vamos a tener con relación a lo que estamos haciendo. Y entonces, conociendo ese contexto, pues vamos a poder saber la solución o cómo la solución va a satisfacer una o más necesidades. Tenemos también el otro concepto que son los stakeholders, que es aquel grupo de personas o la persona, puede ser una sola, que esté relacionada ya sea con el cambio, con la necesidad o con la solución. Esto también es muy importante porque cuando pensamos en los stakeholders o las partes interesadas, muchas veces no tenemos, muchas veces pensamos solo en el usuario, pero en realidad un stakeholder es cualquier persona que se vea afectada por la solución que estemos implementando. Y en este caso, dice aquí, con el que esté relacionado con el cambio, la necesidad o la solución. Con el cambio quiere decir que algo que ya cambiamos, pues le va a afectar a alguien, generalmente en la operación, ¿no? Si se trata de implementar un nuevo sistema, si se trata de modificar un sistema, pues el que lo opera,
la operación, ¿verdad? Es el que va a estar relacionado con ese cambio y por lo tanto es un stakeholder que hay que considerar. También tenemos la necesidad. Muchas veces la necesidad no la especifica el que la va a operar, sino viene viene del negocio, de una visión de negocio. Entonces muchas veces el que especifica la necesidad no es el que la va a operar. Y ese es otro stakeholder, generalmente nuestros usuarios de negocio. O la solución, que la solución pues son los que creamos esas soluciones, ¿no? O sea, los equipos que estamos desarrollando la aplicación, el software o el proceso o los procedimientos para que funcionen estas soluciones en general. Entonces, todos ellos somos stakeholders. El valor también es una cuestión importante. Lo vimos hace rato como parte de la agilidad, pero aquí también es relevante, que es aquello que es de importancia fundamental o de utilidad elemental para las partes interesadas, dentro de un contexto. Y nuevamente aquí aparece el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor va a cambiar dependiendo del contexto. Y también la solución va a cambiar dependiendo del contexto. Y a todo ello, ¿qué es el contexto? Pues el contexto son todas esas circunstancias que influyen en el cambio o que son influenciadas por el cambio y que nos dan la oportunidad de comprender el alcance del cambio. ¿Sí? Dicho de otra manera, de qué tamaño es el cambio y dependiendo del tamaño del cambio, pues nos puede dar cierto valor, mayor valor o menor valor, o la solución puede ser más grande o más pequeña. Si, por ejemplo, estamos desarrollando un producto, estamos desarrollando un producto, pero el contexto es de alcance mundial, de alcance internacional, pues entonces ese producto va a tener que tener muchísimas cosas. La solución debe ser muy amplia. El valor esperado también seguramente va a ser muy amplio. Pero si lo vamos a desarrollar para un mercado local, pues seguramente pues va a cambiar drásticamente el valor y el alcance de la solución también. Y ahora, ¿cómo estas dos disciplinas pues pueden colaborar juntas, ¿no? ¿Cómo pueden trabajar juntas? Primero que nada, tenemos que para poder colaborar juntas estas disciplinas tenemos que tener un contexto ágil. Quiere decir que la organización, el equipo de trabajo, tienen que tener ya una cultura ágil. Ya la organización pues debe de saber qué implica tener proyectos de tipo ágil. El equipo debe de saber o debe tener esa mentalidad ágil de la que hemos estado hablando muy bien comprendida, y que también los equipos tengan las habilidades, la capacitación, la formación necesaria para emprender esos proyectos ágiles, ¿no? Que también el problema que vayamos a resolver pues sea un problema que puede entrar a un esquema ágil. No siempre todos los proyectos son factibles de hacerse bajo un enfoque ágil, entonces habrá que ver que la naturaleza de ese problema coincida para hacerse bajo un enfoque ágil. Y también las restricciones que pudiera tener la organización con relación a implementar enfoques ágiles. Todo esto nos da un contexto. Ese contexto ya aplicado a que si necesitamos aplicar más bien análisis de negocio, en ese contexto, pues lo que tenemos que hacer es lo mismo. Tener una mentalidad ágil a través del cual podamos aplicar el análisis de negocio. Y esa mentalidad ágil debe partir principalmente de los valores y principios de la mentalidad ágil que ya vimos, pero también debe de considerar los conocimientos y prácticas del análisis de negocio y este modelo de conceptos que acabamos de ver, que viene siendo un reflejo de lo que sería la mentalidad de un analista de negocio desde el punto de vista de la práctica del análisis de negocio. Pero sin embargo nos falta algo. Nos falta tener también
un conjunto de principios que tengan que ver con un análisis de negocio orientado a la agilidad. Y también en qué momento usar esos principios y cómo usarlos, que serían algo que se llaman los horizontes de planificación del análisis de negocio de acuerdo a la extensión ágil del BABOK. Para comprender un poquito más esto, vamos a darle una breve repasada o una breve explicada a cada uno de estos principios. Uno de ellos es ver el todo. Entonces, recordando el tema central de esta plática, ¿cómo podemos colaborar el análisis de negocio y la agilidad? Pues a través de estos principios principalmente. Esa es una de las cosas, viendo el todo, o sea, aplicando principios ágiles al análisis de negocio. ¿Qué es ver el todo? Pues es analizar la necesidad en un contexto general, pero también en el entorno de negocio y entender perfectamente por qué estamos haciendo este cambio. Esto no es exclusivo del análisis ágil, pero es análisis de negocio puro. ¿Sí? También entender claramente cuál es la necesidad y cómo influye en la solución esa necesidad. O sea, si vamos a plantear alternativas de solución, cómo esa necesidad va a influir en esas alternativas de solución. Y algo muy importante es tener muy claro que una organización es todo un sistema, y entonces tenemos que verlo como un sistema que está todo relacionado. Si le movemos de un lado, seguramente va a haber algún efecto en otro lado, y entonces tenemos que tenerlo en cuenta para poder crear el valor necesario en ese contexto, o para que la solución dé ese valor necesario, y también para las partes interesadas. Y esto es tener una visión holística de la organización, y no nada más de la organización, sino del entorno de negocio donde estemos trabajando. Algo que muchas veces perdemos de vista es pensar como cliente. Por ejemplo, es el segundo principio del análisis de negocio ágil. Y recordarán que una de los valores ágiles era precisamente orientado al cliente. Bueno, pues este es precisamente aquí se asocia con eso totalmente, es pensar como cliente. Asegurar que la solución incorpora lo que se llama la voz del cliente. ¿Sí? Esto, ¿qué es lo que pasa aquí en muchas veces? Es que muchas veces no escuchamos al cliente. Muchas veces escuchamos a alguien que nos transmite una necesidad, pero no estamos escuchando al cliente final. Entonces aquí, en la medida de lo posible, tenemos que buscar nosotros como analistas el escuchar realmente la voz de nuestro cliente. El cliente es el que va a usar la solución. Alguien más la va a definir, es cierto, o la va a pedir, la va a solicitar, y muchas veces nos va a dar información para crearla, pero esa persona probablemente nunca la use. ¿Sí? Entonces, algo elemental y sumamente importante es incorporar la voz del cliente y también recibir continuamente aprendizaje a través de la retroalimentación que ese cliente nos puede dar de manera frecuente. ¿Sí? Nosotros buscar también esa comunicación para tener siempre retroalimentación, y de eso ir aprendiendo para poder incorporar en las siguientes iteraciones cambios que podríamos derivar de ese aprendizaje, de esa retroalimentación y de ese aprendizaje. En pocas palabras, es ponerse en los zapatos del cliente, entender su necesidad y buscar la manera de satisfacer esa necesidad. Tercer principio del análisis de negocio ágil es analizar para determinar qué es de valor. Una de las cosas que también nos sucede en muchas ocasiones cuando seguimos métodos más tradicionales es de que pensamos que el requerimiento va a permanecer igual
toda la vida del proyecto, y eso no necesariamente es cierto. Entonces, la agilidad lo que busca es evaluar y estar priorizando continuamente todo el trabajo que estamos haciendo para ver si todavía es relevante, para ver si podemos asegurar que tanto los requerimientos como la solución misma continúa soportando los resultados deseados. El enfoque de la agilidad es totalmente para entornos cambiantes. Entornos como el que estamos viviendo, que todos los días vemos cosas nuevas, que todos los días cambian las cosas. Entonces, ese cambio, esas cosas que van cambiando, nos mueven, no necesariamente los requerimientos, incluso el entorno de negocio. Muchas veces puede ser que la misma necesidad que nos llevó a crear la necesidad de negocio que nos llevó a crear este proyecto, pues ya no sea relevante, ¿no? Porque algo sucedió en el entorno económico, etcétera. Entonces, por eso es necesario evaluar y priorizar continuamente el trabajo y buscar con esto maximizar el valor que vamos a entregar en cualquier momento en el tiempo. Y entender que los requerimientos y la solución continúan soportando lo que estamos buscando. Y una más es eliminar todo aquello, toda aquella cantidad de trabajo que no necesitamos hacer, evitando el desperdicio de tiempo, ¿sí? Y algo que ya habíamos comentado, que es entregar soluciones de valor tempranas y continuas, de tal forma que podamos ir midiendo cómo vamos avanzando en la solución y si esa solución está entregando el valor esperado. Otro principio es el ser real usando ejemplos. No sé si les ha pasado, pero muchas veces llegamos a las juntas y los usuarios nos empiezan a platicar de cómo hacen algunas cosas. Y por ahí alguien nos quiere explicar las 400 columnas que tienen en una hoja de Excel. Digo, para imaginarse eso, pues realmente va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, pues, lo mejor es tráete tu Excel y aquí lo revisamos, ¿no? Entonces, crear un entendimiento común de la necesidad y de la solución que vamos a plantear a través de ejemplos reales. Si no existen esos ejemplos reales, entonces elaborar modelos para explorar diferentes dimensiones de la necesidad, que podría ser, oye, pues cómo se va a ver, ¿no? Prototipos de las pantallas, cómo se va a ver, son modelos. Oye, ¿cómo se van a relacionar los datos, que podría ser un modelo de datos? O cómo podríamos tener una relación o una relación de reglas de negocio, ¿verdad? Todo eso se puede modelar para múltiples vistas o múltiples dimensiones. Y en la medida de lo que se requiera, dependiendo de la audiencia, de quienes necesitan esa información, pues irse a modelos más detallados si fuera necesario. Al final, estos mismos ejemplos nos pueden servir para establecer los criterios de aceptación, que son una de también de las técnicas o prácticas ágiles muy valiosas, que es tener siempre bajo qué condiciones nos van a aceptar que lo que estamos haciendo ya esté terminado, que esos son los criterios de aceptación. Y ayudar al diseño de la solución y proporcionar también bases para hacer pruebas de esa solución. El quinto principio del análisis de negocio ágil es entender lo que es factible. También muchas veces no medimos hasta dónde podemos hacer, ¿no? Tenemos que entender que hay restricciones. Hay restricciones muchas veces de la tecnología, muchas veces de nuestro propio equipo de trabajo, las habilidades que tenemos probablemente no sean las idóneas para el tipo de proyecto que estamos haciendo o el tiempo que tenemos para entregar una solución. Y aquí es donde tenemos otra vez
este concepto de colaborar con valentía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que poner sobre la mesa de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y muchas veces nos quedamos callados ante algunas situaciones de ese tipo y nosotros mismos nos metemos el pie, ¿no? En otras circunstancias también hay que ir analizando continuamente la necesidad de la solución en función de las restricciones que ya sabemos que existen. ¿Por qué? Porque esas restricciones también pueden variar. ¿Sí? Que nos pueden cambiar algunas restricciones, tal vez nos cambian y nos dicen, bueno, ya no vas a tener un mes para hacerlo, vas a tener 2 meses. O el peor escenario, vas a tener 2 semanas, ¿no? Entonces ya hay una restricción que cambió y entonces tenemos que analizar continuamente la necesidad de la solución para poder entender lo que es viable, lo que es factible de hacer. También cuál es la tendencia en esas capacidades o en capacidades y velocidades del equipo para mantener pues, expectativas razonables de manera continua. Puede ser que también algunas cuestiones de tipo tecnológico cambien y tendríamos que ponerlo sobre la mesa en un momento dado. Otro de los principios del análisis de negocio ágil es el de estimular la colaboración y la mejora continua. Esto es un tema que ya también vimos, lo hemos estado viendo con los principios de agilidad, que es pues estar contribuyendo siempre, todas las partes interesadas, todos los stakeholders, y que aporten valor continuamente. Y enfatizar que la colaboración continua es necesaria, porque hay quienes necesitan de la solución y quienes necesitamos entregar la solución. Entonces, mientras mejor colaboremos juntos, vamos a salir adelante, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. Entonces, la idea es rememos juntos, ¿no? Saquemos adelante esto. Buscar la mejor solución, mejorar los procesos en caso de que nuestros procesos no sean los adecuados para la construcción de la solución que estamos haciendo, ¿sí? Pero lo más importante o lo que hay que buscar es incrementar el valor que estamos entregando. El valor no nada más es en la solución o en la pieza de software que vamos a entregar, sino también en nuestros procesos. Nuestros procesos para construir esa solución, eso también es valor. Entonces, buscar continuamente esa mejora continua de nuestros procesos y nuestros productos. Y, por supuesto, identificar oportunidades de mejora para poder mejorar precisamente, hacer este proceso de mejora continua. Muy bien. El último de ellos son 7 principios del análisis de negocio ágil. El último es el de evitar el desperdicio. El evitar el desperdicio significa que tenemos que identificar qué actividades agregan y qué actividades no agregan valor. Quitar o remover aquellas que no agregan valor y reducir al máximo aquellas que no contribuyen directamente a la necesidad. Puede ser que necesitamos hacerlas porque se requiere hacerlas, pero si no contribuyen directamente a la necesidad, pues a lo mejor necesitamos bajarle pues la intensidad con la que estamos dedicándole el tiempo a esas actividades, ¿no? Otro aspecto es evitar documentación no requerida. Yo creo que a muchos nos ha pasado que nos piden el documento de 300 páginas que nadie lee, por supuesto, ¿sí? Y nos tardamos un buen rato tratando de escribirlo y dejándolo lo mejor posible para que no tenga un uso útil, ¿no? Entonces, muchas veces no está en nuestras manos, pero necesitamos abogar por eso. Precisamente los enfoques ágiles rompen con eso. Perdón. Entonces, evitar documentación no requerida, tratar de decir, bueno, si esto no lo vamos a usar, pues no lo vamos a documentar. Y en su caso, solo producir la suficiente.
De aquí viene uno de estos principios que le llaman el just in time y el just enough en inglés, ¿no? O sea, hacerlo en el momento que se requiere, en la cantidad necesaria. Solo eso. Evitar el retrabajo haciendo compromisos en el último momento responsable. Muchas veces nos pasamos los 3 meses escribiendo el documento de requerimientos, cuando ya lo terminamos resulta que ya no va a ser así. Entonces, pues es retrabajar, tenemos que volver a tomar el documento y retrabajarlo hasta dejarlo como debe de quedar, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues aguantarnos hasta el momento en que todavía podamos hacerlo o entregar algo de valor, algo bien hecho, pero esperarnos a que no haya más cambios. Acuérdense que estas son disciplinas orientadas al cambio, entonces en cualquier momento puede haber cambios, entonces esperamos hasta el último momento en el que podamos cumplir con el compromiso, básicamente. Y también, la medida de lo posible, hacer modelos simples y reutilizarlos las veces que sea necesaria, con la finalidad de no perder más tiempo haciendo cosas que ya sabemos que funcionan. Pues estos son los 7 principios ágiles que, de alguna manera, principios del análisis de negocio ágil, que de alguna manera son los que guían el pensamiento ágil para hacer análisis de negocio en un contexto ágil. Pero esto no basta con tener claro estos 7 principios, sino que también tenemos que tener claro que hay diferentes escenarios en el que se mueven los proyectos. Y para esto tenemos, por ejemplo, un horizonte de la estrategia. Estos horizontes van a ver que se hacen de todas maneras. Lo que pasa es que tal vez no los tenemos esquematizados. Y muchas veces no los hacen los analistas de negocio. Déjenme decirles que también una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años en el análisis de negocio es que el análisis de negocio no es nada más un rol, sino una disciplina de trabajo. El análisis de negocio sí es un rol porque pues, en muchos lugares está como un rol, un puesto muy específico que tiene ciertas actividades que hay que hacerse, pero también es una disciplina de trabajo. Entonces, hay muchos analistas de negocio que no lo saben, pero hacen análisis de negocio. Por ejemplo, cuando están en esta parte, sobre todo en esta del horizonte de la estrategia, donde se hacen planes de 3 meses a varios años, ¿sí? Y se establece cuál es todo ese trabajo que se requiere hacer en la organización para cumplir con cierto objetivo estratégico. De ahí sale cuál es el dinero que necesitamos, ¿sí? De qué manera lo vamos a hacer, con cuántos recursos requerimos hacerlo y a qué objetivo de negocio está alineado esa estrategia, ¿no? Entonces, ese es uno de los horizontes, el horizonte de la estrategia. Normalmente el horizonte de la estrategia alimenta al horizonte de la iniciativa. Tenemos una pregunta, no sé si vamos a hacer ahorita las respuestas de preguntas, perdón, a contestar las preguntas o la vamos a hacer al final de la sesión. Claro, si desea puede hacerlo ahora, ya que tenemos 2 preguntas. Ok, de acuerdo. Tenemos una de Adler Cuya. Dice, buenas tardes. ¿Qué herramientas debo utilizar que me permitan agilizar este análisis, refiriéndose al tercer principio? Al tercer principio, me voy a regresar para que todos sepamos de qué estamos hablando. Analizar para determinar qué es de valor. Más que herramientas, son técnicas, ¿no? Las que debemos de tener presentes. El cuerpo de la extensión ágil recomienda cerca de 20 técnicas, si no mal recuerdo, para hacer algunos análisis.
y hay algunas que están enfocadas a precisamente a determinar qué es lo de valor. Ahorita no recuerdo exactamente los nombres, pero si quieren eso yo me lo puedo anotar. Más que herramientas les diría que son técnicas que podemos utilizar, y lo que haría yo es que buscar técnicas para determinar qué es de valor. Y bueno, yo no sé si va a haber algún momento en que pueda yo tener retroalimentación con la gente, pero le puedo proporcionar esa información. ¿Ok? Sí, perfecto. Tenemos otra pregunta de Yaneli Galván. ¿Cómo crear o de dónde partir para generar un área o governance de Business Analyst alineados con diferentes metodologías ágiles? Esa es una buena pregunta. Sobre todo porque ahora hay muchas prácticas en las organizaciones. Generalmente hay lo que se conocen para prácticas de proyectos, por ejemplo, está la oficina de proyectos. Ahora también hay oficinas para manejar procesos, ¿verdad? Procesos de negocios. En fin, hay una serie de centros de excelencia que ahora les llaman, que son los que gobiernan o guían esas disciplinas. Entonces también se sugiere tener algo que se conoce como el BACO, el Business Analysis Center of Excellence. Sin embargo, como entiendo la pregunta de Yaneli, es que cómo poder tener todo en un solo lugar, es lo que estoy entendiendo. La verdad, por eso digo que es una buena pregunta, porque pues sí, es una cuestión más que nada de la organización, ¿sí? Pues tendría que tener un centro de excelencia de mejores prácticas de la organización, donde se conjunten, por ejemplo, las mejores prácticas de análisis de negocio, las mejores prácticas de project management, las mejores prácticas de arquitectura empresarial, etcétera, ¿no? Y tener un solo centro. Obviamente ese centro va a necesitar tener una serie de especialistas, ¿verdad? En cada una de esas prácticas, y poner todo el governance necesario para cada una de ellas. Probablemente algunas de esas normas de governance sean iguales, sean las mismas, pero algunas otras no, algunas van a tener que ser específicas dependiendo de la disciplina, ¿no? Pero yo lo vería así, de esa manera, o sea, para ver todo en un solo bloque, en una sola unidad, en una sola área, por así llamarlo, pues se tendría que pensar bien cómo estructurarla. Pero yo creo que puede funcionar, pero definitivamente no puede uno evitar tener especialistas en cada una de las cosas. Tal vez eso es lo que quisiera evitar Yaneli, que tener una oficina de proyectos o tener un centro de excelencia de arquitectura empresarial y un centro de excelencia de análisis de negocio y otro por aquí y otro por allá, porque sí, definitivamente, bueno, pues eso tiene un costo para la organización, ¿sí? Podría ser que se pudiera acomodar desde una figura más de estructura organizacional en un solo punto. No sé si eso conteste su pregunta, Janely. Sí, Yaneli le da las gracias. Su pregunta ha sido contestada. Asimismo, Sí. ahora tenemos la pregunta de Héctor Hernández. Como disciplina de análisis de negocio, ¿a qué se refiere? ¿Podría detallarlo más? Sí, bueno, el análisis de negocio básicamente sigue ciertos pasos o ciertos preceptos que está conformada por áreas de conocimiento, ¿sí? Una de las cosas que sucede y estoy hablando de cualquier tema de análisis, ¿sí? Estamos hablando de cualquier tema de análisis. No necesariamente vamos a hablar de análisis de negocio orientado a desarrollo de software o análisis de negocio orientado a cualquier otra cosa, procesos, etcétera, sino en general, incluso en nuestra vida diaria. Cuando nosotros queremos comprender algo, primero tenemos que entender la necesidad. ¿Qué es lo que nos está llevando ahí? Pero la necesidad real.
Por eso es una disciplina, porque parte de entender el fondo de lo que necesito, o sea, la necesidad real. Muchas veces nuestros usuarios o nuestras áreas de negocio nos piden cosas que pues, no son lo que realmente necesitan. Les puedo poner algunos ejemplos en donde te dicen, por ejemplo, oye, es que el problema es que no estoy vendiendo bien cierto producto. Pero si no lo estás vendiendo bien, no es ese el problema. El problema, la necesidad real es ver por qué, cuál es la causa por la cual tú no estás vendiendo bien un producto. ¿Sí? A lo mejor no estás vendiendo bien el producto, pero debe haber una razón, una causa atrás. Entonces desde ahí ya estamos mal cuando nos expresan cuál es un problema, ¿no? Entonces, es una disciplina porque parte de entender, hay ciertos pasos. Primero es entender la necesidad. Una vez entendida es definirla perfectamente, o sea, definirla es plasmarla en blanco y negro, ¿sí? Para saber exactamente qué es lo que se requiere. Y después, ahora sí, construir algo. Yo le llamo muchas veces que son los planos de construcción para hacer algo. Si voy a construir un sistema, el que yo entienda la necesidad perfectamente, especifique esa necesidad, aquí estoy haciendo los planos. Esos planos se los puedo pasar a alguien más para que me construya el sistema. Y después se haga el sistema, ¿verdad? Entonces, son disciplinas de trabajo. Es el uso de ciertas técnicas para poder también acompañar esa forma de trabajo y poder plasmar la mejor manera de hacerlo. Porque en cada organización se va a hacer diferente, eso sí. Y no necesariamente porque tenga que ser así, sino que simplemente cada organización tiene necesidades diferentes. Incluso porque los equipos de trabajo son distintos. Si hablamos de desarrollo de software, hay elementos que son imprescindibles para construir una aplicación. Por ejemplo, necesito saber qué información va a fluir, necesito saber cómo esa información va a interactuar con el usuario, necesito saber qué reglas de negocio van a gobernar esa información que va a fluir, el comportamiento que va a tener con el usuario también. O sea, necesito ciertas cosas que son básicas para que la solución se construya. Entonces, yo tengo que seguir ciertos pasos y el análisis de negocio a través del BABUC nos da estas áreas de conocimiento que nos van ilustrando de cuáles son aquellas cosas que tenemos que considerar para hacer mejor este trabajo. ¿Sí? Son recomendaciones, definitivamente, no es algo que sea mandatorio. El BABUC no es prescriptivo, ¿sí? Sino son recomendaciones para hacer mejor el trabajo. Entonces, por eso son una serie de prácticas que un conjunto de personas que las creó les han dado buenos resultados y que sugieren que se usen. Por eso es una disciplina. ¿Por qué no es un rol? Porque el rol viene al final. Por ejemplo, yo puedo hacer análisis de negocio para desarrollar software, entonces necesito un analista de negocio especializado en tecnologías de información. Pero si voy a hacer análisis de negocio para construir, para implementar los procesos en una organización, pues no necesito un analista de negocio de TI, necesito un analista de negocio especializado en procesos de negocio. ¿Sí? Pero el análisis es básicamente los mismos principios, es esa disciplina. Y es por eso que el mismo instituto ha estado sacando variantes del análisis, ¿no? El análisis de negocio ágil es otra variante. Y también ahora están sacando temas de ciberseguridad y están sacando temas de inteligencia de negocio o data analytics. En fin, son varios, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. Sí, Héctor le agradece por la respuesta. Sí, bueno. Si no hay Ahora más, tenemos una vamos. consulta de John Caso para
finalizar esta tanda de preguntas. Ok. En el sexto principio mencionó en mejorar la solución. ¿No sería factible primero definir el alcance y los objetivos de la solución para luego no caer en controversias? Bueno, en el enfoque ágil, lo primero que haces es hacer básicamente tu lista de requerimientos, tu backlog. Obviamente sí tienes una visión de lo que es el producto final, pero, y tienes un alcance, pero ese alcance aún no está definido de manera específica, ¿no? Sino nada más es, vamos a construir una solución que va a llevar esta serie de requerimientos, ¿sí? Entonces, si esa solución nosotros la vamos, así que partiendo en pedacitos o sacando por rebanadas de tal manera que podamos, obviamente esto tiene que ver con la priorización, ¿no? ¿Qué es lo que más interesa sacar al cliente, al usuario final? Primero. Entonces, saco la primera rebanada y digo, a ver, esto es un entregable que es viable de entregar en un corto plazo y que puede ser evaluado. Y construyo ese pedacito. Y ese es el que pongo, es en el que pongo el foco de la siguiente iteración y construyo esa parte, ¿no? La saco, la libero y la pongo, la expongo para que yo aprenda de ella. La expongo, ¿qué quiere decir? Que la pongo a consideración de los clientes, que la usen, que la puedan usar, para que yo pueda recibir retroalimentación. Y con esa retroalimentación, entonces yo aprendo. Con ese aprendizaje yo puedo saber si voy bien o me regreso, como dicen, ¿no? ¿Voy bien o me regreso? ¿O vuelvo a empezar? ¿O simplemente ya no hago nada? Pero yo puedo decidir en lapsos cortos de tiempo, sin tener que esperarme a un alcance amplísimo, que al final a lo mejor también me equivoco, y si me equivoco después de 6 meses o de un año, pues ya perdí toda la inversión, porque ya le invertí todo el tiempo y todo el esfuerzo y todo el dinero. Así me voy equivocando por pedacitos que puedo corregir, o sea, tengo capacidad de reacción, puedo corregir el rumbo. Entonces, conozco el alcance, sí, pero no conozco el detalle o la especificación de todo el alcance, ¿sí? Sino que lo voy sacando por pedazos, ¿no? Por partes. Espero que con eso se aclare el tema. No sé si eso era la pregunta o la respuesta adecuada para su pregunta. Sí, John le agradece por la respuesta. Sí, muchas gracias también. Ok, bueno, Pueden entonces ya podemos seguir adelante o tenemos alguna otra pregunta. Sí, pero las podemos dejar para el final. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces estábamos aquí con esto de los horizontes y tenemos que el horizonte de la estrategia normalmente alimenta al horizonte de la iniciativa, que está aquí, porque ya particularmente esta estrategia define qué producto es el que vamos a empezar a hacer y entonces se concentra en producir un solo producto y se establece qué es lo que queremos lograr con ese producto, qué resultados esperamos obtener, a qué nivel de detalle va a ir y cuáles son las piezas de trabajo, estas que comentaba yo, cuáles van a ser las grandes piezas que tenemos que construir, priorizándolas y dándoles valor de negocio a cada una de ellas, ¿sí? De tal forma que teniendo ese enfoque podamos también alimentar lo que sería ya la entrega, que sería el horizonte de la entrega. Aquí nada más hago la acotación, el horizonte de la iniciativa se establece en un horizonte de 1 a 3 meses y la entrega de 1 a 8 semanas, que es lo que típicamente en un enfoque, aquí es donde se aplica claramente el enfoque de construcción tipo Scrum, alguna metodología de ese tipo. Y entonces, bueno, pues aquí es donde construimos, es donde el trabajo sucede, ¿verdad? Es donde se lleva a cabo la construcción, donde se hace toda la tecnología necesaria para eso que vamos a construir. Aquí es donde tenemos cuál es la lista priorizada que vamos a trabajar
y que al final necesitamos salir con una pieza de solución o una pieza de software funcionando, ¿no? Esto es, en realidad, es algo que se hace, pero desafortunadamente muchas veces se hace sin formación, donde ha crecido mucho la formación en esta parte. Pero estas dos, lo voy a numerar, esta va a ser la 1, la 2 y la 3. Entonces, en la tercera, pues sí ha habido mucho difusión y hay mucha capacitación, pero, por ejemplo, la 2, que correspondería en cierto sentido a una figura de un product owner, ajá, y la 1, que realmente no tiene un rol definido, pero que es un nivel estratégico. Entonces, pues básicamente lo que hace esta extensión de metodologías ágiles es dar luz sobre esto, ¿no? Dar luz de que hay un área de estrategia que también se tiene que trabajar, que también se tiene que tener una mentalidad ágil para desarrollarla. Muchas veces esta área de este horizonte de la estrategia es trabajada a niveles directivos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la cultura de la organización, tiene que ver con que la organización adopte una cultura ágil, pero si desde los mandos directivos no tenemos una cultura ágil, entonces obviamente esto no va a funcionar, ¿sí? Entonces, por eso es precisamente el tener un enfoque ágil a todos los niveles, ¿no? Desde la estrategia, la parte de la iniciativa, hasta la entrega de las soluciones, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿a la luz de qué? Pues a la luz de los principios del análisis de negocio ágil, ¿sí? Con esa visión, esa mentalidad, entonces ahí es donde esta propuesta que nos hace el Instituto Internacional de Análisis de Negocio a través de la extensión ágil para el análisis de negocio, es donde hace sentido para conjugar el análisis de negocio con los enfoques ágiles en general. Y bueno, como reflexión final, antes de terminar esta presentación, algunos temas que habría que resaltar aquí interesantes, es que para la organización puede representar algo fundamental para basar o sustentar el esfuerzo que hacen para entregar valor a sus clientes, ¿sí? Por eso ha sido relevante y por eso ha tomado mucha fuerza, ¿no? Porque estamos en la búsqueda de entrega de valor a nuestros clientes. Se hacen esfuerzos a veces infructuosos. Entonces, tener un marco de referencia como este ayuda a tener orden en esas ideas. Lo que es el tema de la retroalimentación y el aprendizaje continuo también nos permite a corregir el rumbo, a priorizar la entrega. ¿Esto qué quiere decir? Que si me llegaron nuevas cosas en el lapso de tiempo en el que estoy desarrollando algo, o me cambiaron algunas otras cosas, yo puedo reordenar. Eso quiere decir priorizar la entrega. Antes tenía un requerimiento que estaba hasta arriba, iba a ser de los primeros, pero sabes que eso en un lapso de tiempo muy corto cambió de prioridad porque ya no es tan necesario, entonces no necesito hacerlo. Y muchas veces en los esquemas tradicionales eso no se mide. Y al no medirse, pues estamos construyendo algo que a lo mejor ya no se va a usar. ¿Sí? Por eso este tema de la agilidad tiene mucha relevancia en ese tema, en este enfoque, ¿no? Entonces, la retroalimentación y aprendizaje es básico, continuos, nos permite priorizar la entrega, minimizar el desperdicio, o sea, hacer menos retrabajo, ¿sí? Y por supuesto, incrementar el valor del negocio. Aprovechamos totalmente el aprendizaje, pero de lo que funciona. Esa es una de las cosas. Ya está funcionando, pues aprendamos de eso. Y otra cosa, conocer la opinión de nuestros clientes, competidores, socios, etcétera, de lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para asegurar que estamos entendiendo su necesidad y estamos entregando el valor que creen, que quieren, que el valor que ellos están buscando.
¿Qué hay para los analistas? Para los profesionales. Bueno, pues nos permite, con esta visión, nos permite conocer bien ese vínculo que hay entre lo que es la estrategia, lo que es la iniciativa y cumplir con los objetivos que está buscando la organización. ¿Sí? Muchas veces no lo conocemos. Esta disciplina, estos principios ágiles y esta metodología ágil, el análisis de negocio ágil, nos permite tener ese tipo de información. También nos permite conocer más sobre dónde podemos crear valor. ¿Sí? Al tener toda esta información disponible, pues entonces nos da claridad donde podríamos crear valor. La retroalimentación continua y el aprendizaje de eso nos permite tener visión sobre el valor que podemos crear y en dónde, ¿no? Y también hacia quién se está creando ese valor, para quién se crea ese valor, si hay alguien más que nos puede ayudar a la creación de valor, y si hay alguien que no está involucrado, pero que se va a ver afectado, ¿no? Y por último, nos ayuda a que las partes interesadas tomen decisiones informadas. ¿Sí? O sea, tenemos información, esa retroalimentación es muy valiosa, tenemos información para poder tomar decisiones sobre de qué manera vamos a atacar las cosas y qué prioridades vamos a seguir para seguir estando enfocados en la creación continua de valor. Por último, en general, el análisis de negocio pues, nos permite maximizar el valor a través del uso de técnicas ágiles de análisis y también nos permite aprender, nos permite a tener capacidad de adaptación, de responder rápidamente. Este es un tema hoy en día de mucha relevancia, ¿sí? Responder rápidamente ante el cambio y hacer las cosas que necesitamos hacer, no hacer cosas que nadie necesita, ¿no? Reducir el desperdicio. Y aprender, obviamente, toda la retroalimentación. Nuevamente, esto va a estar apareciendo todo el tiempo, retroalimentación continua y ofrecer valor constante. Todo este tema del análisis de negocio ágil, una de las características muy importantes es entender o identificar qué es lo que realmente me da valor, qué es aquello que no agrega nada de valor, ¿sí? Y finalmente facilitar el aprendizaje, la comunicación y nuevamente enfocarnos para la entrega continua del valor correcto. Y algo que a muchos les va a interesar es que a través de este entorno de creatividad, aprendizaje rápido y experimentación, pues nos facilita el poder ser más innovadores, ¿no? Innovar. Este es otro de los temas que está pues muy en boga actualmente. Muy bien, bueno, pues esto es lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho pues toda su participación, su asistencia, y bueno, pues estoy a la orden para preguntas si es que tienen algunas otras. Sí, ahora pasaremos con las preguntas faltantes. Tenemos una por parte de Juliana Tamayo. ¿Cómo licitar los requerimientos pensando solo en un sprint, considerando que el negocio pide entregas en cortos periodos de tiempo, pero no siempre será posible licitar en menos de 2 semanas? ¿Qué técnicas o qué estrategias se recomienda? Bueno, la licitación, básicamente, la verdad es lo que ayuda es de que te enfocas solamente en una pequeña pieza que puedes desarrollar. Voy a poner un ejemplo. No estás pensando en todo el sistema, en licitar todos los requerimientos de un sistema, sino estás licitando lo que necesitas para hacer, por ejemplo, una consulta de saldos, una consulta de un cliente, una consulta de productos. Entonces tú puedes licitar exactamente qué es lo que se requiere para esa consulta. Esa es la... Las técnicas van a variar. Miren, las técnicas son muy importantes, sin embargo,
hay técnicas que están más enfocadas a esquemas ágiles y, por ejemplo, se utilizan hoy mucho lo que es el design thinking, por ejemplo, que yo les diría que esa es una de las mejores técnicas para hacer licitación actualmente, design thinking y visual thinking, ¿no? Que es el pensamiento orientado al diseño y pensamiento orientado a visualizar lo que se quiere, ¿no? Pero eso no excluye las otras técnicas. O sea, en realidad puede uno seguir usando técnicas, pues como son los prototipos, los mock-ups, todo esto, de la misma manera. De hecho, se siguen usando. Y uno puede usar algunas otras como los storyboards, por ejemplo, para ver cómo va fluyendo una aplicación, ¿sí? Y paso a paso, cómo se va dando, en vez de usar, por ejemplo, a lo mejor casos de uso, ¿sí? Pero bueno, la técnica, la verdad es que las deciden ustedes, los equipos ágiles deciden qué técnicas quieren utilizar. Pero la diferencia básica es que no nos tenemos que concentrar en un producto muy grande, sino en un pequeño producto. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, licitamos sobre algo muy pequeño, muy particular, que es más controlable y que obviamente podemos entregar en un periodo de tiempo corto. Eso también lo determina el equipo. Juliana, pero Juliana, ¿verdad? ¿Era Juliana? Sí, Juliana Tamayo. Juliana Tamayo. Espero haber contestado la pregunta, Juliana. Ahora tenemos una pregunta de Enrique Domínguez. ¿Cómo interviene la figura de un Business Analyst directamente dentro de una metodología ágil como Scrum? ¿Debes ocupar el rol de Product Owner? Muy buena pregunta, Enrique, porque la verdad es de que ahí hay varias figuras que Scrum no define. Scrum define sí una figura que tiene que ver mucho con el Business Analysis, que es el Product Owner, pero no define otra figura que también es parte del análisis de negocio, que es el Team Member, ¿no? Y como Team Member, y hablando de equipos multifuncionales, lo que se espera es que cualquiera pudiera hacer la función. Eso desafortunadamente en la vida real, o al menos en mi experiencia, no sucede. Y no sucede porque cada uno de nosotros tenemos ambiciones diferentes, ¿no? Hay quienes queremos hacer análisis y no queremos tirar código. Y hay otros que queremos tirar código, pero no queremos saber nada del análisis, ¿sí? Entonces, eso provoca que muchas veces un buen programador no sea un buen analista, o un buen analista no sea un buen programador. Entonces, por lo tanto, pues las especialidades siguen ahí. Entonces, ¿dónde funciona dentro de un equipo ágil los analistas de negocio? Yo diría que basados en lo que acabamos de ver, funciona en los tres horizontes. El primer horizonte, que es el horizonte de la estrategia, diríamos que podemos tener ahí un analista estratégico, un analista de negocio estratégico, donde sus técnicas y su conocimiento y ahora sí que su conocimiento en general, no nada más de tecnología, sino de negocio, del contexto, incluso de los elementos o factores económicos de un país, etcétera, son más amplios. ¿Por qué? Porque va a tener que definir estrategias, ¿no? Entonces, ese es un analista estratégico, tiene una visión diferente, pero sigue siendo un analista. Puede usar técnicas de análisis de negocio para hacer su trabajo. Luego tenemos el analista que está en el horizonte de la iniciativa, que ahí bien cabe la figura del Product Owner. Y el Product Owner, pues sí, pero basándose exclusivamente en su rol. Porque una de las cosas que ha sucedido es de que muchas veces ponemos personas en el rol del Product Owner sin conocer qué es lo que tiene que ser un Product Owner y sin tener la preparación necesaria para hacerlo. ¿Sí? O sea, ahora sí que van viendo pasar al experto de negocio y le dicen, vente para acá, tú vas a ser Product Owner a partir de mañana.
y muchas veces no sabe realmente cuál es su función dentro de una figura, ¿no? Entonces, ahí pueden caber dos cosas. Que un experto de negocio se forme como product owner y cubra cabalmente la función, o puede ser que un analista de negocio, ¿sí?, tome el rol de product owner. Si me preguntas a mí, yo creo que un analista de negocio que tiene un nivel de experiencia ya más amplio, bien puede hacer el rol del product owner, ¿sí? Y de acuerdo a las cifras que presenté hace un rato de Angela Wick, ese ha sido una de las mejores combinaciones que ha sucedido. O sea, no, creo que no lo mencioné, pero una de las cosas que ella decía es de que cuando los dos roles trabajan juntos, tienen muy buenos resultados. Cuando existe un product owner y existe un analista de negocio y trabajan juntos, tienen muy buenos resultados. Cuando hay un product owner formado como analista de negocio, tiene muy buenos resultados. Y cuando hay un analista de negocio formado como product owner, tienen buenos resultados. ¿Sí? Entonces, puede ser que aquí en la audiencia haya gente que sea de negocio. Si esas personas que son de negocio quieren participar en proyectos ágiles, mi recomendación es de que se formen como product owners. ¿Sí? Y si hay analistas de negocio que les gusta más estar en ese nivel de las iniciativas y trabajar más con los usuarios de cuáles son las necesidades que hay que cubrir, etcétera, entonces ese analista se tiene que formar como product owner. Fue Enrique el que hizo esta pregunta, ¿verdad? Sí. Enrique Domínguez. Enrique. Agradece por la respuesta. Sí, Enrique, Ahora gracias. pasamos con la pregunta de Luis Magana. El cliente Luis. expresa sus necesidades y después es entender y su necesidad o necesidades ocultas que se encuentran en reuniones posteriores. ¿Podemos Okay. realizar alguna técnica para conocer las mayorías de las necesidades del cliente? Va a ser inevitable que te diga todo la primera vez. O sea, siempre el análisis en general es iterativo. Y todos los días estamos aprendiendo, estamos iterando y todos los días salen cosas y todos los días el usuario se acuerda de que no dijo algo o se enfrenta a alguna situación nueva y ahora necesita otras cosas. Entonces, siempre va a haber ese riesgo de estar iterando. Nunca es un cuento de nunca acabar, como dicen, ¿no? Entonces, precisamente la agilidad lo que busca es eso, o sea, está orientado al cambio, está orientado a que esto suceda. ¿Por qué? Porque sucede. Entonces, de ahí que viene el concepto del backlog, que es una lista de requerimientos, que no es otra cosa más que una pila, una cubeta, donde uno va metiendo ahí requerimientos todo el tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que te dice Scrum, por ejemplo, es que antes de que vayas a hacer una iteración, reprioriza tu backlog. Y ya que lo repriorices, toma aquello que es de más valor y pásalo a la siguiente iteración para que se construya. ¿Qué pasa si los usuarios siguen metiendo cosas en la cubeta? Pues antes de arrancar la siguiente iteración, vuelves a priorizar todo y vuelves a ver qué se queda hasta arriba de la cubeta, que es lo que sería lo más próximo a hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que los mismos, esto obviamente se hace en conjunto con los usuarios. Entonces, y esto es precisamente una de las funciones primordiales del Product Owner, estar repriorizando el backlog todo el tiempo en conjunto con los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es de que vamos a necesitar, vamos a ver que si esos requerimientos que nos están pasando no tienen importancia, se van a ir al fondo de la cubeta. Y tal vez algún día se hagan, ¿no? Pero va a ser al final. ¿Y qué vamos a hacer primero? Pues lo que es más importante. ¿Sí? Espero, Luis, que con eso conteste yo tu pregunta. Pero la técnica es el manejo del backlog, la administración del backlog.
Ujú. Luis agradece por la respuesta. Ahora tenemos una pregunta nuevamente de Héctor Hernández. Ujú. ¿Cómo el Business Analysis aporta al rol de Product Owner en contexto Scrum y el rol de arquitectura de soluciones en contexto de arquitectura empresarial? Ok. Bueno, voy a empezar por el Product Owner, que ya dije más o menos, ya lo comenté. La figura de Product Owner es una figura donde es muy en contacto con el usuario, muy en contacto de ver la lista de requerimientos de alto nivel. Y cuando digo de alto nivel, pueden ser épicas. Muchas veces no llega a historias de usuario, pero pueden ser historias de usuario también. Ajá. Y entonces se va pues documentando ahí en ese backlog, se van documentando todos esos requerimientos. Y su función del Product Owner es precisamente estar siempre vigilando que, que esa cubeta esté priorizada en el momento justo que se requiera. ¿Cuál es ese momento justo? Pues cuando se va a iniciar una siguiente iteración. ¿Por qué? Porque el equipo ágil del equipo Scrum le vamos a tener que dar la información de esos requerimientos y ellos nos tendrán que decir si dentro del marco de tiempo, el time box que define Scrum para construir, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esa es básicamente la función de un analista de negocios haciendo roles de product owner en general, ¿no? O sea, o lo más importante. Ahora, dentro del mundo del análisis de la arquitectura empresarial, yo ubico al analista de negocio dentro del entorno de la arquitectura de negocio. O sea, siguiendo un marco de referencia de la arquitectura empresarial por bloques, y estoy hablando de un marco general, o no alineado a ningún marco de referencia como TOGAF o algún otro, pues hay un bloque que se conoce como la arquitectura de negocio. Y es ahí donde yo veo al analista de negocio como tal. El analista de negocio que está más metido en lo que es la arquitectura de negocio. Porque la arquitectura empresarial abarca muchas cosas. Y una de ellas es la arquitectura de negocio. Entonces, ¿qué es la arquitectura de negocio? Pues toda la arquitectura que tiene que ver con el funcionamiento del negocio. Todos, incluso son pues todos los procesos, todos los procedimientos, todas las reglas de negocio, todo lo que hace el funcionamiento de la arquitectura, del negocio, perdón, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo ubico más al analista de negocio, especializado, por así decirlo, en lo que es la arquitectura de negocio. Que, por cierto, es una de las variantes que también trae el BABUC, es una de las perspectivas, le llaman, que viene en el BABUC, que es la arquitectura de negocio. Si quieren, en este caso, Héctor, si quieres conocer un poquito más sobre ese tema, en el BABUC, en el capítulo 11, creo que es el último capítulo del BABUC, viene ahí las diferentes perspectivas y una de ellas es la de arquitectura de negocio, por si quieres echarle un vistazo. Muy bien. Siguiente. Ya. Para finalizar la ronda de preguntas, tenemos una de Adler Cuya. Estuve en un proyecto donde el equipo no entendía lo que quería, no tenía ninguna técnica a aplicar y recién en el Sprint 9 iniciaban a realizar sus entregables. ¿Cuál debería ser el aporte del Scrum Master? Ok. También es una muy buena pregunta porque muchas veces se piensa, y es una cuestión también mal entendida, de que teniendo un Scrum Master ya se solucionó todo el esquema ágil en una organización. Y no es así. Como mencioné al principio de esta plática, la agilidad es una mentalidad, es
un mindset, es un conjunto de valores y principios que uno debe traer en la cabeza para hacer el trabajo de manera diferente. Pero eso incluye a la organización, ¿sí? Desde los directivos deben estar conscientes de que esto es diferente, ¿sí? Y de ahí hacia abajo, ¿ok? Y una de las cosas que pasa con mucha frecuencia es de que contratan a un Scrum Master y le dicen, pues hazte cargo, ya estás ahí, ahora es que esto funcione, ¿no? Y eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque los equipos también necesitan tener esa mindset, o sea, deben adquirir ese conocimiento, deben de aprender de ciertas nuevas formas de hacer el trabajo, que sería la mentalidad ágil. La deben de adoptar, necesitan saber, y sobre todo en el esquema de Scrum, que está basado en ceremonias, ¿verdad? Que tiene que haber una ceremonia de todos los días en la mañana para hacer el Daily Scrum Meeting, y debe haber X, Y, Z, ¿no? Entonces hay que seguir. El Scrum Master es su misión dentro de un equipo es ser el facilitador de la metodología Scrum. Esa es su misión. Pero no es un líder de proyecto, no es un project manager y no es tampoco el product owner, porque muchas veces hace doble función, ¿sí? Y también ve los requerimientos y lleva el backlog y hace todo. ¿Sí? Y además tiene que explicarles a todos los demás cómo hacer su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí en ese equipo, Arlet? Lo que yo siento es de que pues faltó tener una visión de cómo implementar una estrategia de enfoque ágil. Esto que me acabas de decir ha estado pasando en muchos lados, en organizaciones grandes y pequeñas, que creen que nada más por decir vamos a hacerlo ágil y medio saben algo, ya con eso va a funcionar. Y no, la verdad es que a veces es desastroso o es catastrófico. Entonces, hay que estar conscientes de que es un cambio de mentalidad y como cualquier cuestión cultural, cambiar la manera de trabajar de las personas cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, sí se requiere, por eso las figuras de Agile Coach, ¿sí? De coaches ágiles, pues se ha difundido mucho porque son precisamente las personas que se dedican a guiar esos equipos a lograr que se implemente la metodología. Pero no es el Scrum Master, es otra figura, ¿no? O los Agile Trainer, ¿no? Que también son otra figura que ayuda a capacitar a esos equipos y hacer que las cosas funcionen. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, pero por falta de tiempo, Okay. Bueno, si ya me daríamos... pasan las preguntas, yo se las puedo contestar por correo o algo así. De hecho, tengo un pendiente por ahí para lo de las técnicas, para lo que no me acuerdo quién la solicitó, pero si me pasas los datos de las preguntas, yo se las contesto. Claro, genial. A todos los participantes que aún tengan dudas o preguntas por responder, les voy a poner en contacto con Gabriel para que él les pueda responder todas las dudas. Y bueno, para finalizar, agradecerte, Gabriel, por tan grandiosa exposición, la verdad muy informativa de cómo poder unir el análisis de negocio y la agilidad. Y asimismo también agradecer a todos los participantes el día de hoy que nos ayudan a mantener este capítulo en crecimiento con todas las ponencias que estamos realizando. Y bueno, de esta manera también invitarlos a que si quieren conocer más sobre el IVA y el trabajo que estamos realizando, les comparto los links de las redes sociales, así como también el link de la encuesta de satisfacción, ya que al rellenar esta encuesta validarán su asistencia y también será necesario para compartirles el material audiovisual, así como también pueden optar por la adquisición de uno de los para poder inscribirse en más del IVA, así como también en el grupo de WhatsApp y Telegram. Por ahí estaremos informando acerca de los próximos eventos. Bueno, y sin más que decir, yo me despido. Gabriel, algunas palabras finales para el Sí, pues público. nada más agradecerles a todos los asistentes, agradecerte a ti, André, y también a lo que es el capítulo Perú del IIBA. La verdad es que es una gran experiencia haber compartido con ustedes pues esta información.
Realmente lo que hice fue hacer un extracto de lo que considero que es más importante de la extensión ágil. Y bueno, pues a sus órdenes, el material también ya lo tienen ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes, ahí están mis datos. Y bueno, pues ahorita que dije ahí están mis datos, veo que ese número de teléfono que aparece ahí está mal. No le hagan caso, por favor. Pero ahí está mi correo electrónico y ese sí está bien. Pero bueno, a sus órdenes y muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos, a sus órdenes, hasta pronto. Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias.